Hacer un vídeo que le haga justicia al gran Raymond Franz no es tarea fácil, porque estamos hablando de un hombre que perteneció al autodenominado cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Hablamos de un cruzado de la verdad y de las enseñanzas del propio Jesús, que fue aplastado por la maquinaria infecta de una secta represiva, de una secta coercitiva y chantajista y manipuladora como es la de los testigos de Jehová. Y aunque ya fallecido, nuestro hermano Franz, con su legado, sigue ayudando a despertar a cientos de miles de personas por todo el mundo de la secta de los testigos de Jehová. En esta serie de vídeos aprenderás a despertar a tu familia y amigos utilizando la información privilegiada sobre las manipulaciones, sobre las barbaridades que hizo, como siempre históricamente, el cuerpo gobernante, en este caso en los años 80, contadas por el que fue uno de ellos, uno de los del cuerpo gobernante de la época. Así que, querido hermano, te animo a que te quedes hasta el final del vídeo para que puedas aprender la primera técnica de desprogramación que enseñaremos en el día de hoy usando el relato del gran libro Crisis de Conciencia de nuestro hermano Raymond Franz. Esté donde esté, ahora mismo le deseamos lo mejor y agradecemos su legado. Dadle una máscara al hombre y os dirá la verdad. Hermano Pimo, prepárate para la guerra. Hay más con nosotros de lo que están con ellos y somos más de lo que parece. Verdad y anonimato. Venceremos. Para los testigos con menos tiempo en la organización, tal vez se les va a hacer muy difícil saber quién realmente fue el hermano Raymond Franz. Por eso, en la biblioteca en línea de los testigos de Jehová, encontramos la primera de 3 referencias al propio Raymond. Y la verdad es que es muy sencillo de encontrar, solo tienes que escribir en el buscador de la biblioteca en línea la palabra Raymond Franz. Pues bien, en el Ministerio del Reino de septiembre del año 1980 se le menciona rápidamente de pasada, sin darle mucha importancia al decir: sirva esto para anunciar la renuncia de Raymond Victor Franz como miembro del cuerpo gobernante y de la familia Bethel de Brooklyn, efectiva desde el 22 de mayo de 1980. Llama la atención que no se publicase este anuncio en las revistas de mayor difusión mundial, como son la Atalaya o Despertar que tiene la secta. No, lo encontramos en la parte baja y última de una página impresa en una publicación minoritaria y solo con acceso a los testigos, como era el Ministerio del Reino, que se emitía solo para los publicadores activos de las propias congregaciones. En estas breves líneas no se entra en detalles, obviamente porque no conviene, pero se consigue lo que se persigue, es decir, que todo testigo activo al corriente en el revuelo y que pudiera sentir algún tipo de simpatía por este hombre, conociese que ya no formaba parte del cuerpo gobernante. Obviamente esto es porque no querían darle bombo y platillo o publicidad a lo que constituyó uno de los episodios de persecución a manos de la secta de los testigos de Jehová contra alguien que lo único que hizo fue cuestionar y que los ponía contra las cuerdas simplemente por su conocimiento de la Biblia y su conciencia. Así es, Raymond Franz fue un gran hombre, fue una gran persona que, movido por el amor a Dios, a su palabra y, recalcamos, por su conciencia educada en los principios bíblicos, cuestionaba las incongruencias y también las atrocidades que los dirigentes de la secta cometieron en aquella época. Estas incongruencias y atrocidades que iremos viendo en esta serie de vídeos constituyen pruebas que han despertado a miles de testigos en todo el mundo y además testigos que han sido de distintas generaciones, de distintas lenguas, desde que se publicó la primera edición del libro Crisis de Conciencia. Las incongruencias y atrocidades que te voy a contar en esta serie de vídeos van a ayudarte a despertar a más y más testigos de tu entorno. Por eso te recomiendo, por favor, hermano, que tomes nota y que te asegures de ver el vídeo cuantas veces necesites hasta que te queden claros estos conceptos. Como credencial es decirte que el hermano Raymond no era un miembro cualquiera
del cuerpo gobernante o de la organización, incluso antes de llegar a este puesto. Él fue graduado de la Escuela de Galaad. Él fue misionero en países presas del conflicto, en países pobres. Él pasó por la cárcel. Él fue tiroteado, perseguido. También fue superintendente viajante. Su mujer también enfermó de gravedad en una de sus asignaciones y él también, a consecuencia de un episodio de dengue. Bien, con este resumen lo que quiero que entiendas es que no fue un publicador más, no fue un publicador complaciente que se dedicó a hacer su vida tranquilo y a dar un servicio mínimo viable dentro de la secta, ni mucho menos. Fue alguien sincero, que se creía hasta la médula esta mentira y por eso él estaba dispuesto a hacer sacrificios por su conciencia, por su relación con Dios. Finalmente le invitaron a servir en Betel, en la sucursal. Y sí, también tenemos que decir que él tenía enchufe, porque además de toda su abnegación y sobresalientes cualidades espirituales, él era sobrino del oráculo gurú Frederick Franz, quien llegó a ser presidente de la sociedad Watchtower más adelante. Por cierto, fue el propio presidente North quien le invitó a servir en Betel en el departamento de redacción en un momento de su vida. Y cabe mencionar que aunque Raymond no era todavía miembro del cuerpo gobernante, interesante es que durante ese periodo que trabajó en la redacción, cierto día North le invita a él a su despacho y le dice que haga un diccionario bíblico. Interesante también que de ahí saliese la obra enciclopédica, de las pocas o únicas que tiene realmente la organización, llamado Ayuda para entender la Biblia. Y luego, posteriormente, a consecuencia de esta obra, una obra retocada de 2 tomos llamado Perspicacia para comprender las Escrituras, que simplemente fue una reedición de esta primera. Así que realmente quien escribió o contribuyó a escribir la obra Perspicacia fue Raymond Franz. Y para ello este hombre empezó a estudiar hasta el punto de convertirse probablemente en la persona que más erudición bíblica tenía en la organización en aquella época. Y me refiero que incluso más que su tío Frederick Franz, a quien de nuevo sabemos que se le llamaba el oráculo por su entendimiento especial de la Biblia. Y el primer punto de desadoctrinamiento que nos interesa a nosotros en el día de hoy y que puedes usar tiene que ver en cómo manejó la organización el nuevo entendimiento, la nueva luz sobre los hombres de mayor edad y la estructura de ancianos en las congregaciones. Dejemos que nos lo narre el propio libro Crisis de Conciencia en las páginas 27 a 31. Y antes de continuar, querido hermano, ayuda a la causa Timo ahora dándole me gusta a este vídeo, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones y poniéndolas en todas para que este vídeo llegue a muchos otros primos a lo largo del mundo y de esta manera entre todos les ayudemos a recuperar a sus familias y a sus vidas. Gracias. Comenzamos con las páginas citadas del libro Crisis de Conciencia. Fue de gran ayuda el disponer ahora tanto del tiempo como de los apoyos extra para el estudio de la Biblia, diccionarios, comentarios, concordancias en hebreo y griego, etc. Pero por encima de todo, el darse cuenta de la necesidad de acudir al contexto y dejar siempre que la propia Biblia estableciera la pauta fue lo que marcó la gran diferencia. No se produjo un cambio repentino de opinión, pero a lo largo de un periodo de varios años se hizo posible una gradual profundización en el aprecio por la necesidad de que sea la palabra de Dios la que hable al mayor grado posible. Pude comprobar por qué el valor de aquellos comentarios que había en nuestra biblioteca de Betel, con una antigüedad de 100 y 200 años, permanecía comparativamente indemne al paso del tiempo. El propio método seguido, versículo a versículo, les obligaba en mayor o menor medida a circunscribirse dentro del contexto. Y de esta manera quedaban muy restringidos para hacer incursiones por teorías sectarias o veleidades interpretativas. Entre los temas que más fueron asignados por Carl Adams, entonces superintendente del departamento de redacción, estaban hombre de mayor edad, anciano y superintendente. Únicamente recibí esos términos, sin ningunas instrucciones o recomendaciones para el desarrollo de los temas.
Con eso en mente, veamos cómo presenta el asunto el libro histórico de la organización Watchtower, Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino, publicado en 1993, página 233. Y ahora cita el hermano Raymond Franz en su libro Crisis de Conciencia del libro Proclamadores. Preparación para un crecimiento rápido. Cuando, bajo la supervisión del cuerpo gobernante, se investigaba para redactar la obra de consulta Ayuda para entender la Biblia, una vez más se examinó cómo estaba organizada la congregación cristiana del siglo I. Se estudiaron cuidadosamente términos bíblicos como anciano, superintendente y ministro. ¿Podía la actual organización de los testigos de Jehová conformarse más de lleno al modelo que se había observado como guía en las Escrituras? Los siervos de Jehová estaban resueltos a someterse a la dirección divina. En una serie de asambleas celebradas en 1971, se analizó la estructura que regía la congregación cristiana primitiva. Se indicó que la expresión presbíteros, anciano, como se emplea en la Biblia, no se limitaba a personas de edad avanzada, ni se aplicaba a todos los cristianos que tenían madurez espiritual en las congregaciones. Se usaba especialmente en sentido oficial con relación a los superintendentes de la congregación. Estos recibían sus posiciones por nombramiento, en armonía con los requisitos que llegaron a formar parte de las escrituras inspiradas. Si había suficientes hombres capacitados, la congregación tendría más de un anciano. Estos componían el grupo de ancianos, todos con el mismo puesto oficial, de modo que ninguno de ellos era el miembro más prominente ni el más influyente de la congregación. Se explicó que para ayudar a los ancianos también se nombraban siervos ministeriales, de acuerdo con los requisitos expresados por el apóstol Pablo. Pronto se aplicaron una serie de disposiciones para que la organización se ajustara mejor a ese modelo bíblico. Fin de la cita. Sigue el hermano Raymond Franz con su disertación en su libro Crisis de Conciencia. El cuadro aquí descrito está marcadamente distorsionado a fin de crear una falsa impresión. Se habla de que la investigación llevada a cabo para la creación de Ayuda para entender la Biblia, como efectuada bajo la supervisión del cuerpo gobernante, y comunica la idea de una dirección compartida por un cuerpo de hombres motivados por un intenso interés en amoldarse a las Escrituras. En realidad, el proyecto del libro Ayuda ni lo inició ni lo supervisó ningún cuerpo gobernante de entonces, sino que fue iniciativa personal del presidente de la sociedad Watchtower, Nathan Knorr, y aún así, cualquier intervención puntual por su parte fue algo muy esporádico y limitado, ya que todo se llevó a cabo bajo la dirección del superintendente del departamento de dirección, Carl Adams. Knorr no confeccionó la lista de los temas a tratar en el libro y tampoco supervisó el reparto de los mismos para que fueran desarrollados. Todo eso lo llevó a cabo Carl Adams. Adams no era miembro del cuerpo gobernante ni formaba parte del llamado grupo de los ungidos. Entre quienes participaron personal y directamente en la investigación y en la redacción de artículos para el libro Ayuda, Lyman Swingle, del cuadro de directores de la corporación, era el único que podía considerarse miembro del cuerpo gobernante. Recibía sus asignaciones de Carl Adams y trabajaba bajo la supervisión de Carl Adams, presentando sus escritos a Carl para su edición y aprobación, igual que nos sucedía a todos los demás participantes en el proyecto. Ocasionalmente Nathan Knorr y Fred Franz leían algunos de los artículos ya finalizados, pero Knorr dejó al criterio de Carl Adams la selección de esos artículos que debieran ser leídos. Fueron notablemente pocos. Bien, hacemos aquí un inciso, simplemente recalcar lo bien explicado que está esto. Estamos hablando de cómo la secta de la Watchtower es experta en manipular, es experta en mentir o en decir medias verdades o en distorsionar la realidad, como toda secta, porque se basan en la manipulación de la información y de la realidad. Y en este caso, alguien que todavía no era miembro del cuerpo gobernante, pero que fue uno de los designados, como fue el hermano Raymond Franz, que estuvo dentro de lo que fue hacer la única obra enciclopédica de los testigos de Jehová, el Ayuda para entender
en este caso las Escrituras o la Biblia, que recordemos que fue la primera obra enciclopédica de los testigos, que después se amplió y se modificó con los 2 tomos que se terminarían conociendo como la obra Perspicacia para entender las Escrituras. Pues muy interesante esto, cómo alguien desde dentro nos dice que el cuerpo gobernante se quiere atribuir el tanto y distorsionar la realidad, cuando realmente fue cosa de hacer una obra de consulta del hermano Nor, que tuvo la idea y que el cuerpo gobernante prácticamente de la época no intervino en nada de esto. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan las sectas en este caso. Seguimos con lo que cuenta el hermano Fran. Como ya dije, cuando me fueron asignados los términos hombre de mayor edad, anciano y superintendente, recibí tan solo dichas palabras, nada más. Por entonces no era miembro del cuerpo gobernante, y el resultado de aquel trabajo de ninguna manera estuvo bajo la guía de miembro alguno del cuerpo gobernante, ni tan siquiera de Carl Adams. Mi tío Fred Franz hizo alguna aportación, pero eso fue debido exclusivamente a iniciativa mía, y su actitud posterior denotaba prácticamente una desvinculación de la misma. Era bien patente que el resultado de mi investigación fue algo que les cogió por sorpresa, considerado incluso como no especialmente deseable tanto por Nathan Nord como por Fred Franz. La investigación revelaba que el arreglo relacionado con los ancianos y la dirección de la congregación en los tiempos bíblicos era muy diferente de la posición mantenida entonces por los testigos de Jehová, en donde prevalecía un sistema más o menos monárquico. Cada congregación estaba supervisada por una sola persona, un siervo de congregación o superintendente de congregación. El término superintendente se aplicaba únicamente a él, siendo los demás considerados como auxiliares suyos. El arreglo bíblico de los cuerpos de ancianos había sido fulminantemente eliminado por el juez Rutherford en 1932 debido a la falta de colaboración de algunos ancianos con los programas y la política de la sociedad. Su puesto de presidente dotó a Rutherford de la necesaria autoridad para tomar tal medida, siendo invitadas todas las congregaciones a votar la disolución de los cuerpos de ancianos y poner en su lugar un director de servicio nombrado por la sociedad. Hacemos aquí un inciso. Qué bueno es esto que alguien desde dentro nos diga cómo se toman las decisiones dentro de lo que es la secta, porque la secta a nosotros, a los adeptos, a los que estamos fuera de esta pequeña élite, esta cúpula del cuerpo gobernante, que supuestamente son los que toman las decisiones, aunque yo estoy convencido que detrás de ellos hay una junta de inversores, de personas con mucho poder que no creen en nada de esto, pero saben, porque son inversionistas y son los que ponen el capital y son realmente los que presionan para que se tomen una u otra dirección esta organización, porque al fin y al cabo es un negocio, pero no un negocio honesto, sino un negocio que juega con las esperanzas y las creencias y la fe de las personas. En cuanto a lo que me quiero referir es que qué bueno que tengamos a alguien dentro del cuerpo gobernante que nos haya podido dejar esto, de cómo se toman las decisiones. Y es que, al parecer, este hombre, no el cuerpo gobernante, sino él, descubre que la forma en la que se hacía en los tiempos bíblicos, pues los nombramientos eran muy diferentes y también básicamente cómo se organizaban las congregaciones. En el primer siglo, según el arreglo bíblico que encontró Fred Franz, que ojo, eso estaba ya ahí, eso es un arreglo bíblico que está ahí ya, se nos dice que eran los ancianos y los siervos ministeriales. Pues bien, aunque no lo dice Raymond Franz, pero lo podemos entender porque si al principio el primer presidente nominal fue Russell, si Russell había instaurado el modelo bíblico de nombramientos de ancianos y de siervos ministeriales, o al menos de los ancianos, no lo sé, ya os digo, habría que ponerse a investigar y ver en aquellos tiempos cómo era, no conozco a nadie tampoco, porque ya no era de vivo desde aquella época de Russell, pero sería muy interesante poder ver cómo era aquello, y probablemente sí que había un cuerpo de ancianos, porque lo da él a entender. Entonces él lo que hizo fue, Russell, lo que hizo fue
instaurar el modelo bíblico. Pero ahora viene Rutherford y acordaros que este abogaducho de 3 al cuarto llamado Rutherford, nada más que ver el lenguaje no verbal, la expresión que tiene en determinados vídeos cuando se le ve discursando antiguos o en fotografías, era un hombre grande, corpulento, era un hombre que el fin justificaba los medios, sin duda, era un hombre tremendamente agresivo y además con un gran tinte narcisista y era un puño de hierro. Aquí yo opino, yo digo lo que hay que hacer y yo soy el que manda y todos obedecéis y os calláis o voy contra vosotros. Así que, bueno, teniendo en cuenta esto, esta personalidad, este hombre dio un golpe de Estado porque el testamento de Russell decía quiénes iban a ser los presidentes o los encargados, por así decirlo, en la sociedad Watchtower cuando él muriese, que siguiese la obra hacia adelante, pero este hombre, mediante coacciones, seguramente mediante artimañas legales, etcétera, etcétera, pues consiguió hacerse con el poder, porque él sabía que esto era una fábrica de dinero, él sabía que esto era una fuente de poder enorme, estaba muy cerca de Russell y él quería, en su ambición, conseguir lo que quería. Entonces dio un golpe de Estado. Al hacer un golpe de Estado siempre hay gente que se te va a oponer, sobre todo los seguidores de Russell. Russell era un hombre mucho más carismático, era un hombre, podríamos decir, calificarlo de rarito, de un poquito nerd con sus cosas, pero ciertamente era alguien mucho más querido y respetado que este hombre. Este hombre lo que era es temido y obviamente con esa actitud y ese tinte narcisista y ese orgullo, ¿no?, que desprendía esas maneras, pues tampoco es que a lo mejor tuviera muchos seguidores. En este caso lo que ocurrió fue que este hombre, para asegurarse que las congregaciones no se separaban, no se apartaban de lo que él fuera diciendo, en vez de coger a cuerpos de anciano y gestionar a cuerpos de anciano, que siempre es más difícil porque puede haber 4 o 5 si se sanciona una congregación y si hay 3 o 4 en contra de lo que dice la sociedad, y más en aquel momento en el que hubo ese golpe de Estado, pues podía ser un problema. Entonces este hombre, Rutherford, de forma muy hábil, lo que hizo fue incitar a las congregaciones a que voten. Y ya sabéis cómo es esto. Esto es como cuando se dice una resolución para aprobar este presupuesto para los coches del superintendente, ¿no? Para que el superintendente, pues en vez de en un SEAT Ibiza, vaya en un Cadillac, ¿no? Por decir algo, ¿no? O que se done tal, pues levantamos todos las manos, claro. ¿Y quién es el guapo que levanta la mano y se abstiene? ¿O quién es el guapo que levante la mano y dice que no? Evidentemente quedas fatal, no puedes. De hecho, la gente se ríe, ¿no? Se miran con sonrisitas cuando dice alguien en contra, nos miramos todos con sonrisitas, ¿no? Porque sabemos que hay que decir sí o sí. Bien, teniendo en cuenta esto, lo que quiero es que veáis el contexto histórico y cómo realmente este hombre, Raymond Franz, nuestro hermano, nos lo cuenta de esa manera tan sencilla, tan honesta. Entonces, ahora lo que ocurre es que las congregaciones votan a instancias de lo que dice Russell, que es la sociedad, porque Russell es la sociedad es Russell, es lo mismo, y entonces ahora se remueve esa forma bíblica de hacerlo, entre comillas, y ahora se instaura el que los ancianos sean solamente uno y el resto son una especie de ancianos auxiliares. Claro, de esta manera es mucho más fácil controlar a un solo anciano en vez de controlar a 3 o 4, que de los 3 o 4, 5 o 6 podía haber disidentes 2 o 3. Vamos a seguir, en este caso, leyendo lo que sigue diciendo el hermano Franz. No hubo cuerpos de ancianos en las congregaciones en los 40 años que siguieron. Es por eso por lo que la traducción del Nuevo Mundo de la Biblia, publicada por la Sociedad en los años 1950, utiliza la expresión hombres de mayor edad en vez de ancianos, término oficialmente en descrédito en aquel entonces. Hacemos otro inciso aquí, nos damos cuenta del modus operandi de esta secta. Esta secta no es una religión más, como algunos defienden, no es una religión buena, es una secta, y lo vemos aquí. Cuando nos conviene, sacamos una traducción de la Biblia que apoya nuestras doctrinas. Ese ha sido el caso. Fijaos aquí, en la traducción del Nuevo Mundo de la Biblia de los años 50 se cambia la expresión de ancianos por hombres de mayor edad. ¿Por qué? Porque me conviene. Desde el punto de vista de la sociedad, a mí me conviene que la Biblia traduzca esta frase de la manera en la que a mí me interesa. Y así con todo, así con todas las revisiones de su Biblia. Tened en cuenta que hay revisiones de la Biblia que son bastante fáciles de entender y fidedignas, tienen ahí un compromiso entre ambas cosas, como por ejemplo una versión que me gusta mucho a mí, que es la Reina Valera de los 60. Para mí se entiende todavía bastante bien en español, y además hasta cierto punto es bastante, en algunos pasajes, muy, por lo que tengo entendido al menos,
muy fidedigna. No es el caso con las traducciones de los testigos de Jehová. Por eso, la pregunta es, ¿por qué tantas traducciones cada pocas décadas, cada 20 años? Una nueva traducción. Bueno, pues esto, pues por lo que hemos dicho, si los testigos de Jehová van cambiando su doctrina, porque es doctrina de hombres, evidentemente, cada pocos años, llega un momento en el que ya no hay manera doctrinal de apoyarse en la Biblia con la traducción que tienen, porque como van cambiando, así que también tienen que cambiar la traducción de la Biblia, para que ahora esa traducción nueva, la vieja ya no vale, eso ya no, es vieja luz, eso ya es apostasía, eso ya es mentira, no la uses, y ahora está el nuevo conocimiento, el flamante nuevo conocimiento. Parecen que están vendiendo iPhone, parece que están vendiendo el último modelo de Tesla, de coche de Tesla o del último modelo de iPhone. Es decir, el antiguo ya no sirve, tiradlo todo, recicladlo, y además incluso es que es malo y no funciona bien. De hecho, nunca fue verdad o fue trending topic en su momento, pero ahora ya no nos sirve, ¿no? Esa es la mentalidad de una secta que lo que hace es mentir, manipular, y aquí lo tenéis en todo su esplendor. Seguimos leyendo. Algo perturbado por lo hallado durante mi investigación, abordé a mi tío con la evidencia. Su respuesta me cogió por sorpresa. No intentes entender las escrituras condicionado por lo que ves actualmente en la congregación, dijo, y añadió, mantén el libro ayuda incontaminado. Siempre había considerado a la organización como el canal de Dios para dispensar la verdad, de modo que, como mínimo, su consejo resultaba inusitado. Cuando hice notar la evidencia de que la traducción del Nuevo Mundo de la Sociedad, al traducir Hechos, capítulo 14, versículo 23, añadía las palabras para los puestos, refiriéndose al nombramiento de los ancianos, y que eso cambiaba el significado del texto, dijo, ¿por qué no lo verificas en otras traducciones que puedan estar más libres de prejuicio? Salí de su despacho preguntándome si realmente había oído lo que acababa de escuchar. En tiempos posteriores hube de recordarle esas declaraciones en más de una ocasión en el transcurso de las sesiones del cuerpo gobernante. De nuevo, vemos, aquí vamos a hacer un inciso, lo que nos transmite alguien que es y que era totalmente sincero. Alguien que, como nosotros, como muchos de nosotros, que se había dado por la organización, realmente se había dado por Jehová, por Dios, que lo había dado todo, que había estado en el extranjero, que había estado sirviendo, que había caído enfermo, su esposa también, que había sufrido persecución, había sufrido encarcelamiento, había sufrido maltrato. Bueno, todo eso por sus creencias, todo eso por Dios de forma sincera, creyendo ciegamente que esto es la verdad, el único canal de Dios. Y ahora llega uno de los supuestamente canales de Dios, su tío Fred Franz, al que denominaban el oráculo por esa visión especial y erudito que era de las escrituras. Y ahora este hombre le dice, primero, mantén el libro ayuda incontaminado, no intentes entender la escritura condicionado por lo que actualmente ves en la organización. Todo esto que le dice alguien sincero, pues que la organización no se apega a lo que dice la Biblia y que y si quiere que mantenga el libro ayuda incontaminado es que la organización, Fred Franz, sabía que estaba, por así decirlo, adulterada o contaminada con ideas de hombres. Y para él eso era algo tan normal. ¿Qué sabía realmente este, entre comillas, gurú, supuesto gurú de los testigos de Jehová en su época? ¿Qué conciencia tenía este hombre? ¿Qué verdad sabía este hombre? Pues con esto nos dice mucho y deja las cosas, la verdad, que bastante claras. Y la última frase que resulta demoledora, ¿por qué no lo verificas en otras traducciones que puedan estar más libres de prejuicios? O sea, este hombre, este que llamaban el oráculo, este hombre que era una autoridad, una referencia dentro de ese cuerpo gobernante de la época, estaba más que claro que sabía, que estaba totalmente en el ajo. No vamos a decir que a lo mejor sabía que esto era mentira, porque no lo podemos afirmar, a menos que alguien realmente pues lo diga, pero esta forma de actuar nos enseña lo ladino, lo retrepado, lo escarpado que era, lo pillastre, podemos decir que era este hombre, a la hora de saber que sí, que todo estaba bastante adulterado y
y seguramente pues no creer que estas cosas vienen de Jehová, sino que esto viene pues de los humanos, ¿verdad? Porque estas cosas, si tú sabes que hay algo que está adulterado, si tú sabes que hay algo que no está bien, que es algo humano, pues tú harás todo lo posible por cambiarlo. Pero si no eres un hombre espiritual, si eres alguien que te la trae al pairo todo, absolutamente todo, y lo que estás más es por la gloria de los hombres, o incluso sabes que esto es mentira, pero te da igual, quieres seguir dentro. No digo que sea así, pero son posibilidades que nos vienen a la mente con este tipo de comentarios, pues evidentemente tú vas a dejar las cosas como están, no te vas a mojar, porque tú tienes lo que quieres, tu ración diaria de poder, tu ración diaria de, de validación, y ya está. Vamos a seguir leyendo. Ciertamente, aquella conversación afectó profundamente mi consideración de las Escrituras. Aprecié profundamente la adhesión a la verdad bíblica que entrañaban sus palabras. Eso hizo que su reacción para con el resultado final fuera más desconcertante y perturbadora. Una vez completados los temas hombre de mayor edad y superintendente, hice la presentación de los mismos. Por lo general, ni el presidente Nathan North ni el vicepresidente Fred Franz habían leído los artículos, pero Carl Adams, como responsable del departamento de redacción, me dijo que después de leer la información fue al hermano North y le dijo: creo que debería leer esto. Hace cambiar muchas cosas. Volvamos ahora a lo que se dice en los Testigos de Jehová proclamadores del reino. El párrafo segundo del subtema Preparación para un crecimiento rápido es, en esencia, un resumen de los artículos que yo envié, como lo muestra al compararlo con los artículos del libro Ayuda. La única excepción estaría en el énfasis que ese párrafo coloca sobre el concepto de un estatus oficial para los ancianos. Obviamente no era de esperar que el redactor o redactores del libro hicieran mención de la persona que había escrito esos artículos para el libro Ayuda, pero partiendo de ese párrafo y del comienzo del siguiente, el lector es inducido a concluir que los artículos conducen a una decisión de buena gana y casi inmediata de someter todo al arreglo existente en las Escrituras. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Según me relató Carl Adams, una vez que leyó la información, North se dirigió al despacho de Fred Franz y, con gran vehemencia, dijo: ¿qué significa todo esto? ¿Quiere decir que a estas alturas tenemos que cambiarlo todo? Fred Franz dijo que él no creía que fuera necesario, que los arreglos existentes podrían continuar sin problema alguno. Cuando más tarde Carl Adams me pasó esa información, me resultó difícil de creer, en especial teniendo en cuenta lo que mi tío me había dicho anteriormente. Me sentí obligado a acudir una noche a su habitación para preguntarle sobre ello. Me confirmó que no veía necesidad para introducir cambios. Sabiendo que el libro Ayuda iba a ser distribuido íntegramente a los hermanos en las asambleas de distrito de aquel verano, le pregunté sobre qué pensaba él sobre el efecto que les causaría cuando leyeran que en la congregación del primer siglo había cuerpos de ancianos, que todos los ancianos eran superintendentes, y cuando se dieran cuenta de que no teníamos intención de seguir el ejemplo de las Escrituras. Me dijo calmadamente que no pensaba que eso causara problema alguno, que el arreglo existente se podría acomodar a lo que decía el libro Ayuda. Expresé profunda preocupación, ya que el dejar a un lado el precedente bíblico pudiera perturbar en gran manera a los hermanos. En apoyo de su posición, relató cómo en décadas anteriores los hermanos habían razonado que, puesto que Cristo había tomado el poder en 1914, ello permitiría que legítimamente pudieran hacerse cambios en la manera de administrar los asuntos en la tierra. Añadió que había creído y creía aún que Cristo dirigiría y administraría los asuntos de sus siervos en la tierra, utilizando o sirviéndose del cargo de una sola persona, y que ese sería el caso hasta que llegara el nuevo orden. El sentido de aquellas palabras era tan diferente a lo que había manifestado en otras ocasiones que encontré muy difícil de compaginar lo uno con lo otro. Y hacemos un inciso, bien, aquí vemos de nuevo cómo el hermano Raymond Franz, alguien totalmente sincero, entregado a la causa de la Watchtower, alguien que pensaba en el prójimo, en los demás, alguien sincero, que realmente creía que era Jehová el que estaba
manejando los asuntos en esta organización, fijaos cómo le preocupa el impacto que va a tener el hecho de que este libro presentado en la asamblea de verano de la época dijese que la forma más apegada, según el cristianismo del siglo I, era tener un cuerpo de ancianos y no un superintendente presidente. Que seguramente conocemos hermanos y hermanas que han visto este arreglo cuando había un solo superintendente presidente, que normalmente era alguien autoritario, era una figura que no dejaba que nadie se escantillase. Y bueno, esta forma de hacerlo no era pues como el primer siglo, pero realmente no habría que echarse las manos a la cabeza una vez que sabemos que esto es una secta y que es una completa mentira, que lo que hace es explotar a las personas, dominarlas y sacarle el dinero, ya sea a nivel de donaciones o a nivel de explotación laboral no remunerada. Así que realmente es una forma de esclavitud moderna en la mente de las personas. En cualquier caso, vemos aquí al hermano Franz totalmente confundido. Estos fueron cortocircuitos en su cabeza, un cortocircuito tras otro cortocircuito, y como él, por así decirlo, podríamos decir, con una sangre fría tremenda y con una falta de escrúpulos y de vergüenza brutal, su propio tío, este apodado como, volvemos a decir, este oráculo, como Frederick Franz, simplemente dice que no hace falta cambiar las cosas, hombre, simplemente vamos a retorcer las escrituras. ¿Y cómo retuerzo las escrituras? Pues porque como yo lo valgo, como dice el eslogan, vamos a decir que Cristo está dirigiendo la organización de formas diferentes porque como ha tomado el poder en 1914, legítimamente puede hacer cambios. Así que, bueno, si Cristo había instaurado los cuerpos de anciano y de siervos ministeriales en el primer siglo y ahora pues Cristo ha tomado el poder y bueno, Rutherford le salió del forro que esto cambiase, pues ya está, pues iba a cambiar porque Jesucristo lo había dicho. O sea, con esa cara dura, con esa tranquilidad, con esa sangre fría, o sea, yo me pregunto cómo esta gente por las noches podía dormir, a menos que fuesen unos psicópatas integrados o que fueran personas que sabían en la mentira a la que estaban y que les daba igual, que lo único que iban es a lo que iban, ¿no? A sobrevivir, a trepar, a mantenerse donde estaban y ya está, ¿no? Yo, la verdad es que ves aquí que no eran gente sincera. Esto quiere decir que al menos Fred Franz, que era el que en mi juicio movía los hilos de la organización, para mí el hermano Nathan North fue un pelele y el que manejaba los hilos allí era, y más Fred Franz, y más viendo aquí lo que la reacción que tiene como un niño pequeño que acude al despacho de papá y le dice, ahora lo tenemos que cambiar todo, presa de la frustración, presa del miedo, presa de todas esas emociones, se pone emocional, a lo que el padre, o por así decirlo, su padre, su abuelo, o el que maneja los hilos, el jefe, tranquilamente dice, no te preocupes, esto lo encajo yo, no te preocupes. Así que, en mi opinión, el que manejaba los hilos era este hombre. Nominalmente, Nathan North era el presidente, pero el que movía los hilos, evidentemente, y viendo un episodio así, era Fred Franz. Sigo leyendo. Algún tiempo después, sin embargo, el vicepresidente preparó cierta información para una asamblea que indicaba que habría un cambio en el gobierno de las congregaciones. Cuando llegó copia de la misma a Carl Adams, este advirtió las implicaciones e inmediatamente contactó con el presidente North, al que dijo, pienso que debería hablar de nuevo con el hermano Franz. Creo que ha cambiado su punto de vista. El hermano North así lo hizo y el hermano Franz lo confirmó. Y, en consecuencia, se cambió un arreglo de 40 años. Exponer el desarrollo de ese cambio, tal como lo hace el libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino, presentando a un cuerpo gobernante que supervisa la investigación y el estudio cuidadoso de los términos bíblicos, cuyo interés está en cómo pegarse más completamente al modelo diseñado en las Escrituras, determinado a continuar sometiéndose a la dirección divina y totalmente dispuesto a moldar la organización lo sumo posible a dicho modelo, es sencillamente presentar un cuadro idealizado que es falso. Manifiesta o bien ignorancia por parte del redactor o redactores del texto de la manera en que aquello se llevó a cabo, o si no, doblez con el fin de exaltar el papel de unos hombres a la vista de los adeptos. La realidad, por el contrario, revela cuán fuerte era la capacidad de control de la que estaban investidas unas pocas personas y cómo la decisión más bien idiosincrásica de un solo hombre, la de Fred Franz,
pudo afectar el rumbo que tomaría una organización mundial. Hacemos un inciso aquí. No es la primera vez que el cuerpo gobernante se hace a sí mismo ese gran autobombo, y esto sonará porque cada vez que ha habido algo, por ejemplo, ha habido una situación mundial, que ya sabéis a qué me refiero, en el año sobre todo 2020, desde 2020 hasta prácticamente 2022, bien entrado 2022, en la que, bueno, ellos siempre son los que toman las mejores decisiones, ellos parecen estar afectados por la mano y el entendimiento especial de Jehová. Cada vez que pasa algo siempre han sido los primeros en hacer algo, siempre han sido los más prudentes en hacer algo o en otra cosa, cuando realmente no es así, cuando esta situación mundial que hemos vivido en el 2020 ha sido brutal, ha sido algo que nadie, absolutamente nadie de los que no gobiernan y llevan el mundo sabíamos que iba a ocurrir. No entraba en nuestros planes de vida, no entraba en nuestros planes de trabajo ni vacacionales los 2 años que llevamos viviendo este infierno y los años que vendrán, porque vienen más. Seguramente por lo que ya nos están diciendo en nuestra propia cara, que quieren crear más y que van a venir más cosas de estas. Bueno, pues aquí siempre pasa lo mismo. El cuerpo gobernante a todo lo pasado siempre ha hecho lo mejor, siempre Jehová les ha dado una cosa especial, y aunque ellos mismos admiten, por un lado, con ese doble discurso, que Dios no les da un entendimiento especial ni tiene necesariamente más Espíritu Santo, etcétera, pero después ellos se ponen como los héroes o salvadores de lo que ha ocurrido para crearle a los adeptos en su mente una sensación de que ellos están guiados por la mano de Dios y que obedecerlos a ellos es siempre estar protegidos y cuidados por el mismísimo Dios. Y esto, tal como lo expresan aquí, es la forma de inducir esa idea, en este caso con el cambio de arreglos de congregación, aunque vemos que la realidad no es así. Esta información analizada puede ser un buen punto de adoctrinamiento, y aunque es el primero en esta serie de vídeos, de forma cronológica, me refiero según lo encontramos en el libro Crisis de Conciencia, lo que tengo que decirte es que no debería de ser el primer tema que vayas a hablar con alguien a la hora de desadoctrinarlo. ¿Por qué? Porque es mucho mejor, es mucho más efectivo mencionar estas cuestiones que te dejo en el vídeo que tenemos por aquí, para que estas pruebas, que son mucho más claras, puedas transmitirlas primero. Y una vez que hagas eso, entonces, cuando la persona ya ha aceptado esos hechos graves de la organización, entonces puedes enseñarle estas cosas. Y puedes hacerlo diciéndole algo así como: fíjate cómo se toman las decisiones de cambios doctrinales desde la perspectiva de un miembro del cuerpo gobernante. Personalmente yo creía que se hacía de otra forma, pero no. Fíjate cómo se hace. De lo contrario, si no has establecido primero las bases de desadoctrinamiento, esto que le vas a enseñar será solo mentira de los apóstatas. Por eso te digo que este punto debe ser para cuando la persona ya haya aceptado o esté aceptando el desadoctrinamiento principal. Te animo a que sigas permaneciendo muy atento a este canal, porque en el siguiente vídeo vamos a analizar la conclusión a la que llegó el hermano Raymond Franz sobre la caída de Jerusalén y el infame año 607. No tiene ningún tipo de desperdicio. Dadle una máscara al hombre y os dirá la verdad. Hermano Pimo, prepárate para la guerra. Hay más con nosotros de lo que están con ellos, y somos más de lo que parece. Verdad y anonimato. Venceremos.